Muy pocos historiadores serios, marxistas o liberales o de cualquier orientación ideológica o metodológica estarían de acuerdo con clasificar a los actores de un pasado nacional en recordables u olvidables. Pero más allá de esta incongruencia, la historiografía académica difícilmente podría aceptar otras premisas del relato oficial, como la de la única revolución entre 1868 y 1959, la del mismo proyecto nacional de José Martí a Fidel Castro, o la de la ausencia de soberanía entre 1902 y 1959. Es indudable que la enmienda Platt limitó la soberanía cubana entre 1902 y 1934, año en que fue derogada, por medio del derecho de intervención de Washington en caso de guerra civil y la subordinación a Estados Unidos de las relaciones internacionales de la naciente república. Pero en aquellas 3 décadas el Estado cubano tampoco careció de toda autodeterminación en sus políticas internas y externas, como puede comprobarse, por ejemplo, durante los años en que Manuel Sanguilí fue secretario de Estado del presidente José Miguel Gómez. Yo no lo desarrollo aquí, pero como ustedes saben, la diplomacia cubana en esos años, bajo la Cancillería de Manuel Sanguilí, se opuso claramente a los Estados Unidos en varios foros internacionales. Para no ir más lejos, se opone a los Estados Unidos en relación con la Revolución Mexicana. Lo que quiere decir es que, desde el punto de vista de la política exterior, el Estado cubano, bajo la enmienda Platt, tuvo momentos de autodeterminación y soberanía, incluso de resistencia a la hegemonía regional de Estados Unidos. La historiografía académica producida dentro y fuera de la isla da cuenta de que la vida social, económica, política y cultural de Cuba entre 1902 y 1958 fue intensísima y no puede ser reducida al contexto de una colonia norteamericana. Durante las primeras décadas revolucionarias, la historiografía marxista intentó desarrollar el concepto de neocolonia, que por lo menos matizaba el grado de dependencia de Estados Unidos durante aquel medio siglo. Sin embargo, en las versiones más difundidas de la historia oficial, que son las que aparecen en los textos comentados, esa matización es abandonada por la identidad entre el pasado prerevolucionario y el estatuto colonial, que niega toda capacidad de agencia a los actores políticos republicanos. Comenzar de cero, la frase que decía Fidel, para los líderes históricos de la revolución, implicaba un nuevo diseño del calendario nacional a partir precisamente de un año cero, el año cero, 1959. Todo lo sucedido antes de ese año, salvo aquello que sirviera de anuncio o profecía, debía ser referido al pasado colonial y por tanto capitalista, burgués, corrupto y prenacional de la isla. Con la revolución comenzaba propiamente la fundación del Estado y sus líderes eran ni más ni menos los padres fundadores de la verdadera nación. La difusión mundial en el último medio siglo ha alcanzado esa premisa que desde el punto de vista de las ciencias sociales o la historia política podemos calificar como falsa, solo puede explicarse por medio del mito. Un mito que, como todos los mitos, no es lo contrario de la realidad, sino la hiperbolización de un aspecto de la realidad. Fueron muchos, como sabemos, los intelectuales cubanos, latinoamericanos, europeos o norteamericanos que en las 3 primeras décadas del socialismo contribuyeron a la escritura de esa mitología. Jean-Paul Sartre, Charles Wright Mills, Ezequiel Martínez Estrada, Eduardo Galeano, Cintio Vitiero, Roberto Fernández Retamar, serían solo algunos nombres. Dentro de la isla, buena parte de la historiografía académica y el ensayo político, pienso en autores como Julio Le Riverán, Jorge Ibarra, Ramón de Armas, Oscar Pino Santos, Lionel Soto, Francisco López Segrera, Pedro Pablo Rodríguez. También esa parte de la historiografía académica intervino en el apuntalamiento de la ficción de una revolución única, en la estigmatización del periodo republicano y en el acoplamiento doctrinal entre José Martí y el marxismo-leninismo. Una versión simplificada y burocrática de las ideas de estos autores pasó al lenguaje de ideólogos y dirigentes del gobierno y del Partido Comunista de Cuba. En las 2 últimas décadas, sin embargo, esa formación discursiva ha ido perdiendo gradualmente fuerza y sofisticación. En Biografía a 2 voces, la victoria estratégica y la contraofensiva estratégica, la historia oficial aparece ya como una caricatura de sí misma. Una caricatura en la que la personalización de la historia cubana se acentúa por el tono autobiográfico que predomina en los 3 libros mencionados. Fidel Castro, que es un actor del pasado, carece naturalmente de la objetividad de un historiador, y sus juicios sobre Manuel Urrutia, Huber Matos o Carlos Franchi, por poner solo 3 ejemplos, poseen una textura retórica inadmisible en el lenguaje académico. Las nuevas generaciones de aspirantes a historiadores oficiales son, por lo visto, incapaces de producir obras equivalentes
a las de sus antecesores de los años 60, 70 y 80 y prefieren convertir las parciales memorias del líder en libros de texto de la verdadera historia patria, es una frase de un trabajo de Enrique Urbieta. Una de las características de las dos últimas décadas postcomunistas es que mientras la historia oficial se caricaturiza en los medios de comunicación y se abandona en el campo intelectual y académico, la oposición al gobierno cubano se vuelve mayoritariamente pacífica y abandona la confrontación de la ilegitimidad del régimen. La mayoría de los opositores, desde luego, piensa que el gobierno cubano es ilegítimo desde el punto de vista democrático, pero no se enfrenta al mismo como si se tratara de un régimen de facto que debe ser derrocado por la fuerza. Pudiera afirmarse la paradoja de que en los últimos años, cuando la legitimidad jurídica del Estado logra imponerse más claramente, la legitimidad ideológica del socialismo, basada en la historia oficial, experimenta su mayor agotamiento. La paradoja nos devuelve a la relación entre legitimidad e historia anotada al inicio de este texto. La historia oficial, como discurso de legitimación de un régimen no democrático, cumple, entre otras funciones, la de mantener viva en la memoria de la ciudadanía la guerra civil, la estasis, es decir, la fractura de la comunidad provocada por el orden revolucionario. De ahí que en ese discurso sea tan frecuente la clasificación de los sujetos del pasado en amigos y enemigos, héroes y traidores, patriotas y antipatriotas, y la conexión genealógica de estos y los partidarios u opositores al régimen en el presente. Una vez que los opositores abandonan la estasis, la guerra civil, y contraponen pacíficamente a la legitimidad totalitaria una legitimidad democrática, la historia oficial comienza a perder receptores y, lo que es más grave, comienza a perder el respaldo de la historiografía académica que le servía de caja de resonancia. Dado que la falta de democracia en Cuba continuará por algún tiempo, no habría que descartar que el debilitamiento de la historia oficial se incorpore a las tácticas de normalización del totalitarismo que ejerce el poder. En foros académicos internacionales, por ejemplo, ya se escuchan voces oficiales que aseguran que en Cuba no existe una historia oficial, sino un conjunto de interpretaciones marxistas del pasado, lo cual es cuestionable por lo menos en tres sentidos. La historia oficial sí existe, como prueban las publicaciones históricas del Consejo de Estado. Dicha historia no es marxista, sino burdamente nacionalista, y algunos de los marxistas serios que quedan en la isla no suscriben el relato hegemónico de la historia oficial. El fenómeno de la decadencia de la historia oficial cubana debería ser estudiado como parte de la recomposición del campo intelectual que se está viviendo actualmente dentro y fuera de la isla. Es difícil tan siquiera sugerir que dicha recomposición tenga alguna incidencia directa en la producción de un cambio político o en una transición a la democracia. Ese tipo de fenómenos parecen ser más característicos del prolongado fin de un régimen que del surgimiento de uno nuevo. Podemos asegurar, sin embargo, que la reescritura de la historia cubana ya comenzó, aunque sus principales aciertos permanezcan inaccesibles a la mayoría de los ciudadanos de la isla. Solo cuando esa reescritura de la historia logre constituir un público en la isla, la pluralización de la memoria se volverá tangible y favorecerá la democratización cubana. Gracias.